Entonces hablamos contigo. Shalom, shalom, amada familia, a cada uno de los que estamos presentes, así como mis hermanos, los amigos que nos van a escuchar por medio de esta plataforma. Con nosotros se encuentra el hermano Ariel Sandoval de Chicago, la hermana Ruth Sandoval de Perú, mi hermano Enrique Sandoval de Perú, mi hermano Jorge, que está en Spring Valley, New York. También su servidor está en Spring Valley, New York. Mi nombre es Misael González. Mi número de teléfono es el 347-480-0801 si usted desea comunicarse. No lo dude, usted llame, que estamos para servirle, porque nosotros somos servidores del Eterno. Somos una comunidad que creemos en Yeshua HaMashiach como nuestro Salvador, Redentor y Libertador, y que guardamos sus mandamientos. Estudiamos su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, y somos servidores del Eterno, como bien se dijo. Así que, hermanos, mi hermano Enrique va a proporcionar también su información. Si hay amigos allá en Perú que desean o escuchen este video, pueden comunicarse con mi hermano Enrique Sandoval en Perú. Adelante, hermano Enrique. Gracias, pastor. Así es como usted indica, nosotros estamos aquí, somos siervos del Padre. Y cualquier persona que se encuentre en Lima, Perú o en cualquier lugar, ahora con esto de la tecnología, cualquier parte, nosotros nos podemos comunicar. Mi número de teléfono es el 96 37 08 211. Cualquier hermano o hermana que esté en Lima, en Perú, en cualquier otro lugar, me manda un WhatsApp o una llamada y conversamos, para eso estamos. Y nosotros también hemos pasado por eso, que hemos necesitado siempre a alguien que nos escuche, que nos oriente, que nos guíe. Y dentro de lo poquito que podemos saber de palabra, vamos a tratar de ayudarlo con nuestro máximo esfuerzo. Gracias, pastor. Gracias. Ok, gracias, hermano Enrique, por su información. Sí, hermanos, como bien se estuvo estudiando el día de ayer, el capítulo 19, podemos ver nosotros, hermanos, que lo que está pasando aquí en el pueblo de Israel, lo que vemos que cuando salieron a recibir al rey, cuando iba de regreso a Jerusalén, había muchas personas con actitudes, personas con acciones, intenciones, manifestaciones públicas. ¿De qué no llevaba las personas ahí, hermano? Entre ellos también estaba Siba, el que era el que era el encargado de cuidar los bienes de Mefibosef. También estaba Shimei, recuerden el benjaminita, que todos ellos estaban ahí como por pedirle piedad al rey, porque en el pasado ellos ofendieron, ellos altercaron contra el rey. Lo mismo nosotros, que en el pasado también, hermanos, altercamos con nuestro Padre eterno, pero lo hicimos en nuestra ignorancia. Mas hoy que tenemos el conocimiento, nosotros tenemos temor y temblor delante de Él, porque reconocemos que Él es nuestra máxima autoridad. Sabemos que si nosotros nos apartamos de Él, hermanos, ¿qué es lo que nos espera? Una muerte, y una muerte segura, porque toda rebelión tiene sus consecuencias. Ya vimos la rebelión de Absalón, ¿a dónde lo llevó? A su propia muerte. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Pero entre todas esas personas que venían con David, encontramos un personaje, hermanos, que fue desinteresado. El nombre de él está en el 19:34. Barzillai dijo al rey: ¿cuántos son los días de vida que subiré con el rey a Jerusalén? Recordemos que este señor tenía ya 80 años. Él es el único que se ve en este verso que no era interesado
del rey, sino él cuando le sirvió al rey, le sirvió con amor, le sirvió con respeto. Asimismo, nosotros, hermanos, nosotros cuando nos acerquemos al rey, no tenemos que acercarnos con interés, no. Tenemos que acercarnos con respeto. ¿Por qué? Porque recordemos que él fue el que nos amó primero a nosotros y no nosotros a él. Entonces, por eso es que, hermanos, nosotros tenemos que reconocer en qué momento de nuestra vida nosotros le reconocimos y en qué momento estamos hoy delante del rey. Así podemos continuar hoy en el capítulo 20 de Segunda de Samuel, cuando aquí podemos ver nosotros, hermanos, qué es lo que pasó y por qué fue lo que pasó toda esta revuelta que se va a hablar el día de hoy en el capítulo 20. Así vamos a continuar, dice el 21. Había ahí un transgresor cuyo nombre era Seba, el hijo de Bichri, un Benjamín. Él sonó el shofar y dijo: nosotros no tenemos parte en David, ninguna herencia en el hijo de Israel. Así que Israel, todos los hombres a sus tiendas. Miren, hermanos, aquí podemos comprender que no se había, apenas el rey estaba regresando a su palacio, a su tierra, a su casa. Y de aquí ya vemos el primer transgresor, dice, que venía de Benjamín. ¿Por qué? Pero aquí él cometió un error, hermano. Y también esto es rebelión. Es rebelión. Y vamos a ver cómo murió él por altercar en contra la palabra del rey. Porque dice que él sonó el shofar. Él convocó al pueblo por medio del sonido del shofar. Entonces recordemos que en este momento ellos convocaban al pueblo a la guerra por medio del sonido del shofar, y él utilizó el shofar y dice que todo el pueblo se congregó a él. Entonces sigue la narrativa y dice: todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David y fueron con Seba, el hijo de Birjí, pero los hombres de Yahudá se quedaron con su rey desde el Jardín hasta Jerusalén. Vemos, hermanos, cómo el complot que este hombre estaba formando aquí en el verso 21 y 2, porque dice que todos los hombres de Israel dejaron de seguir al rey David. En cuanto nosotros podemos ver que en el estudio pasado Israel estaba con el rey, en cuanto a Judá estaba de este lado del Jardín, pero hoy aquí se cruzaron todo lo que se había estudiado el día de ayer. ¿Por qué? Porque hoy vemos que la tribu de Judá es la única que se quedó desde el Jardín hasta Jerusalén con el rey David. Dice el 3, cuando David llegó a su palacio en Jerusalén, el rey tomó a las 10 mujeres que eran sus concubinas, a las cuales él había dejado cuidando el palacio, y las puso bajo guardia. Él proveía para sus necesidades, pero nunca más se acostó con ellas. Ellas quedaron en reclusión hasta el día de su muerte, viviendo como viudas con su hombre aún vivo. ¿Por qué pasó esto, hermano? Podemos recordar que Absalón, por medio del consejo de Agitofel, se acostó con todas las concubinas que habían quedado cuidando el palacio. Y recordemos que eran 10 concubinas que se habían quedado cuidando el palacio por orden del rey David. Pero Agitofel, él dio ese consejo a Absalón, sabiendo, hermanos, que cuando Agitofel, siendo conocedor de la Torá, sabía que al hacer eso iba a transgredir la Torá. Y por eso el rey David en este momento, él proveyó para todas sus necesidades, comida, ropa, todo, pero nunca volvió a tocar a estas mujeres. ¿Por qué? Porque ya su hijo había estado con ellas. Entonces vemos, hermanos, cómo aquí el consejo de un hombre que era consejero anterior del rey, le dijo al que estaba queriendo usurpar en ese entonces lo del rey, que se acostara con sus concubinas, sabiendo, hermano, que eso va en contra de la Torá.
pero cuando la persona está siguiendo su necio corazón, no le importa, no ven, son ciegos, dice la palabra. Entonces, de esa ceguera, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque miren, nosotros como tipología de ovejas, no podemos, nosotros nuestra visión es 3 o 4 metros. Nosotros no tenemos una larga distancia para nosotros poder ver o distinguir. Por eso dice, ¿en dónde está la palabra? No está del otro lado del mar, ni está en los cielos. Oiga, ¿cómo dice? Está muy cerca de ti. La palabra del Eterno está cerca de nuestra cara. Por eso es que nosotros la podemos leer. Pero si estuviera al otro lado del mar o si estuviera en los cielos, entonces nosotros tenemos excusa para decirla. Pero en este tiempo, la palabra está muy cerca de nosotros. Entonces, como vemos aquí, hermano, estas viudas, el rey proveyó para todas sus necesidades, pero lo que él sí no hizo es volver a tener relaciones sexuales con ellas, por lo mismo que ya el hijo Absalón había hecho tal cosa por medio del consejo de Aquitofel. Dice el 24, el rey dijo a Amasá, recordemos que este Amasá, ¿quién era? Era el comandante del ejército de Absalón, cuando Absalón estaba en rebelión, queriendo tomar posesión del reinado que era de su padre, el rey David. Entonces, como ya Absalón murió, el rey mandó a llamar a Amasá, dice, y le dice, convoca a los hombres de Yahudá que vengan a mí en el término de 3 días, y tú también ven. Amasá fue a convocar a los hombres de Yahudá, pero tomó más tiempo que el tiempo que le fue dado. Entonces vemos aquí, hermanos, que aquí yo estaba leyendo un comentario que aquí la inexperiencia de Amasá fue la que lo hizo llevar más tiempo que lo que era. ¿Por qué? Porque recordemos que el comandante de los ejércitos del reinado del rey David era Joab. Joab era un hombre amaestrado en armas, era un hombre que convocaba siempre al pueblo. En cuanto a Amasá, vemos que él fue el comandante de Absalón, pero no tenían la misma capacidad, hermanos. Pero ya aquí el rey David lo está poniendo como comandante, como lo vamos a leer. David dijo a Amasá, Sheba, el hijo de Brijí, no va a hacer más daño que Absalón. Toma a los sirvientes de tu Adón y persíguelos para que no pueda tomar ciudades fortificadas y se escape de nosotros. Entonces vemos que aquí el rey David está tomando armas para que no se vuelva otra vez todo lo que pasó con el hijo de él, con Absalón. Entonces dice que le dice el rey David, toma a estos guerreros y ve tras él antes de que tome las ciudades fortificadas. 7. Con Amasá fueron los hombres de Joab, los Queretí, los Peletí, todos los hombres poderosos. Ellos salieron de Jerusalén en persecución de Sheba, el hijo de Bijí. 8. Al arribar a la roca grande en Gibeón, Amasá se encontró con ellos. Joab tenía un saco militar sobre sus vestiduras, sobre las cuales se había puesto el cinto con una daga en su funda, la cual se cayó cuando él avanzó. Joab dijo a Amasá, ¿te va todo bien, mi hermano? Entonces, con su mano derecha, Joab tomó a Amasá por la barba para besarlo. Entonces, como podemos ver aquí, hermano, estas palabras de hermano en sí, no todos la han comprendido, porque llamarle hermano a una persona que nunca en mi vida yo pensé llamarle hermano, solamente, ¿por qué lo hacemos? Porque el Padre ha cambiado y ha transformado nuestros corazones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar. Entonces vemos aquí, hermanos, que a pesar que Joab con Amasá eran primos y todavía aquí le dice,
¿te va todo bien, mi hermano? Lo trató de hermano. ¿Por qué? Porque también eran hermanos. Recordemos aquí, y dice que lo agarró de la barba, y cuando lo agarró de la barba y lo besó, y ahí dice que con la daga dice que le perforó lo que era el vientre. Es triste y lamentablemente, hermanos, porque en este tiempo eso mismo está pasando. Quizás nosotros porque lo hacemos por medio de las redes, por medio de esta plataforma, no nos damos cuenta, pero en sí siempre hay conflictos dentro de las congregaciones. Por eso dice un salmo que las palabras de los hombres son como golpes de espada muchas veces. Lo que yo diga o muchas veces va a repercutir en otras personas si no están bien espiritualmente. ¿Por qué? Porque recordemos, hermano, que la espada, ¿para qué sirve? Para matar. Así como le dijo, ¿te va bien todo, mi hermano? ¿Te va bien? Y hasta le dio un beso, pero un beso de traición, porque en ese beso iba la daga por delante y le abrió el vientre. Entonces de eso nosotros tenemos que aprender, hermano. Si yo le digo mi hermano a una persona que nunca en mi vida yo lo había visto, yo se lo digo con mucho amor, respeto, porque ese amor que yo siento no es un amor de hombre terrenal, sino es un amor que el Padre ha puesto en nuestros corazones por medio de la Torá. Así que, mis hermanos, dice el 20:10, Amasá Amasá no se dio cuenta de la daga en la mano de Joab, así que con ella Joab lo apuñaló en el vientre. Sus entrañas se derramaron en tierra y él murió sin tener que ser apuñalado una segunda vez. Joab y Abishá, su hermano, continuaron persiguiendo a Sheba, el hijo de Bijí. Vemos aquí, hermanos, que Joab y Abiashá eran hermanos, pero el que era primo era Amasá, y aún así le dijo mi hermano y lo apuñaló. Entonces vemos, hermanos, cuando no hay amor, es algo triste y es lamentable. Dice el 11, uno de los jóvenes que estaba allí con Joab dijo, cualquiera que está en el lado de Joab, cualquiera que está por David, siga a Joab. Amasá estaba tendido, revolcándose en su sangre en medio del camino. Así que las tropas vinieron e hicieron alto ahí. Cuando el hombre vio que toda la gente estaba ahí quieta, él arrastró a Amasá del camino al campo y echó sobre él un manto. Es triste y lamentable esto, hermanos, porque en este tiempo una palabra, no hay necesidad de una daga, no, una sola palabra basta, basta, porque recordemos que dice el libro de Santiago que dice que una sola palabra dice que prende un bosque entero, pongámosle así. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Quién? Entonces, esa palabra que uno a veces dice puede matar a mucha gente, hermanos. Y recuerden que si esa palabra mata a mucha gente, esa sangre va a ser devengada de nuestras manos. Por eso nosotros tenemos que ser humildes de corazón. Nosotros tenemos que respetar al hermano, al compañero, al amigo. Tenemos que amarlo como a nosotros mismos. Dice el 13, una vez que él fue removido del camino, todas las tropas siguieron a Joab para perseguir a Sheba, el hijo de Bijí. Sheba fue por todas las tribus de Israel, a Abel Beit Maha y a todos los Berín. Ellos se juntaron y le siguieron. Las tropas de Joab vinieron y lo pusieron bajo asedio en Abel de Beit Maha. Edificaron un terraplén en el foso contra el muro de la ciudad y toda la gente de Joab abatió el muro para derribarlo. Entonces, dice, una mujer sabía en la ciudad y gritó, escuchen, escuchen, te ruego, digan a Joab,
ven acá para que puedan hablar conmigo. Entonces, él se acercó a ella y la mujer preguntó, ¿eres tú, Joab? Él respondió, yo soy. Ella le dijo, escucha las palabras de tu sirvienta. Él respondió, estoy escuchando. Entonces ella dijo, en los días pasados solían decir, ellos pedirán consejo a Abel y Dan, di los fieles en Israel, ¿fracasaron ellos? Seguramente preguntarán a Abel aún de las mismas maneras si han fracasado. Vemos aquí, hermanos, que salió una mujer muy sabia en palabras. ¿Por qué? Porque en esta ciudad se estaba escondiendo este transgresor que se levantó en revuelta conjuntamente con los israelitas. Pero esta mujer entró nuevamente y preguntó dónde estaba Sheba. Y entonces más adelante, dice en el 19 en adelante, nosotros estamos entre los fuertes en Israel, que son pacíficos y son fieles. Esta ciudad no le gustaba estar en pleitos, pero eso sí, hermano, que si ellos tenían que hacer justicia, hacían justicia, porque ahorita lo vamos a ver. Ellos no estaban en guerra, ellos no estaban en nada, pero la justicia la aplicaban dentro de la ciudad de ellos, porque era una ciudad fortificada. Sigue diciendo el 20, el 19, porque tú destruyes una ciudad y una madre en Israel. ¿Por qué por qué destruir la herencia de Yahweh? 20. Joab respondió, esté lejos de mí, que yo dañe o destruya. Así no es como es, más bien, un hombre de las montañas de Efraín, Sheba, el hijo de Bijí, ha levantado su mano contra el rey, contra David. Solo entrégalo a él, a mí, y yo me iré de la ciudad. La mujer dijo a Joab, está bien, su cabeza será tirada a ti por encima del muro. Entonces la mujer fue a toda la gente con su sabio plan. Ellos cortaron la cabeza de Sheba, el hijo de Brijí, y la tiraron a Joab. Así que él sonó el shofar y ellos se fueron a la ciudad, mandando a cada hombre a su tienda, mientras Joab regresaba al rey en Jerusalén. Como vemos, hermanos, que aquí la justicia de parte de una mujer. Vemos, hermanos, cómo una mujer toma la iniciativa en esta ciudad, una ciudad que era pacífica, una ciudad que estaba alejada de las batallas, de las guerras, pero dice que esta mujer fue a la gente y entonces cuando ella fue a la gente preguntaron si había alguien que como que era extranjero en esa ciudad y encontraron que era Sheba. Y entonces hicieron justicia por sus propias manos. ¿Por qué? Porque Joab iba a destruir esa ciudad, hermanos. Sigue la narrativa. Dice en el 23, de nuevo, Joab fue comandante sobre el ejército de Israel, mientras Benayá, el hijo de Jehoiada, estaba sobre los Queretí y los Pelití. 24. Adoram estaba sobre el tributo. Jehoshaphat, el hijo de Agilú, era el secretario de Estado. Más adelante, hermanos, en Primera de Reyes 12:18, vamos a ver cómo Roboam dice que mandó a Adoram a Israel. Recordemos que él era el cobrador de tributos, pero entonces dice que Israel lo apedreó y murió. ¿Por qué? Porque ya vemos que más adelante vamos a ver de lo que se explica, porque en esos estudios todavía nos falta que lleguemos. Entonces dice el 25, Sheba era el escriba, Sadoc y Abiatar eran los Coanim.
26. Él irá, el Yairí, era el Cohen de David. Así que mis hermanos, si ustedes se dieron cuenta en este verso, hay algo que nosotros por ninguna ni otra forma nosotros podemos hacer. Nosotros todos los días nos encomendamos al Padre, todos los días. Pero en este verso, hermano, nosotros podemos ver que aquí se movió la pura carnalidad de los hombres, porque en este verso no se mencionó en ningún versículo el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque recuerden, hermanos, que en nuestro corazón está amar a Elohim con todas nuestras fuerzas, con el corazón y con todos nuestros recursos, y al prójimo como a nosotros mismos. Eso yo creo que todo eso nosotros lo tenemos bien claro. Pero ¿qué pasó con este capítulo 20, hermanos? Que no se menciona el nombre del Padre. Por eso vemos que aquí hay guerras, hay muertes, hay todo. Nosotros, hermanos, nosotros no hay día que el nombre del Padre no esté en nuestra boca. Si el nombre del Padre no está presente en nosotros o nosotros no lo declaramos con nuestra boca, hermanos, siempre va a haber conflictos en nosotros. Porque recuerden que lo que está reinando en nosotros es el Espíritu del Padre. Pero si usted deja de mencionar el nombre de Yud-Hei Bat-Hei, Yahweh, entonces la carne comienza a agarrar fuerza y la carne comienza a gobernar. Y cuando la carne comienza a gobernar, comienzan a haber problemas. Y aquí podemos ver los problemas que se levantaron. Vemos un Joab que él por querer nuevamente el puesto que tenía de comandante, él llegó a codiciar ese puesto nuevamente y mató a un hombre inocente, mató a su propio hermano, lo besó y lo apuñaló. Eso es lo que estamos viendo en este capítulo 20. ¿Por qué? Porque en este capítulo 20 el hombre estaba actuando por sí solo. Incluso el rey David, cuando mandó a buscar a Seba, él no consultó al Eterno como siempre lo hacía. Él se dejó llevar por sus propios instintos. Él dijo, no, este hombre no va a ser más que Absalón, sino vayan y terminen con él. Entonces podemos ver, hermanos, que en Primera de Corintios 13:13 dice que primero tiene que estar la fe, la esperanza y el amor. Pero sobre todo el más mayor dice que es el amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos amor por el Eterno, tenemos que sentir amor por el prójimo. Porque si nosotros no sentimos amor por el Eterno, mucho menos vamos a sentir amor por un prójimo. No, hermanos, no es así. Porque miren, ahí no hubo amor en no hubo amor en este capítulo. En este capítulo que hubo fue derramamiento de sangre, lo que hubo fue traición. ¿Por qué? Porque recordemos, como bien se dijo, no estaba el Padre incluido en sus bocas, en sus peticiones. No, aquí estaba solamente el hombre carnal actuando por sus propias conveniencias. Por eso, hermanos, en nosotros tiene que estar el amor primeramente, el amor al Padre, al amor al prójimo. Por eso dice en Primera de Corintios también en el capítulo 13:4. Eso sí lo voy a leer. Porque si no, hermanos, déjenme decirle que si eso no está en nosotros, ¿qué podemos ser nosotros? Dice que el amor es paciente, oiga, y ahí no había paciencia. El amor es bondadoso, ahí no había bondad. El amor no es celoso. Y ahí habían celos. Recuerden que el celo de matar o de asesinar no viene de Yahweh, sino viene del enemigo, del adversario. Yahshua lo reprenda. No es jactancioso, no se engríe,
no es rudo, no es rudo, dice, o egoísta, no se irrita fácilmente y no mantiene un registro de lo malo, no guarda rencor, el amor no se goza de los pecados de otro, sino su delicia es la verdad. El amor todo lo soporta, siempre confía, todo lo espera, siempre resiste. El amor nunca se termina. Así que mis hermanos, el amor verdadero se caracteriza por la paciencia, la bondad, la humildad, la compasión, la capacidad de perdonar, la perseverancia. Todas estas virtudes que estoy hablando ahorita de último, como dice que se caracteriza por la paciencia, la bondad, la humildad, la comprensión, la capacidad de perdonar y perseverar. Esas son virtudes que nosotros adquirimos por medio del estudio de la palabra, por medio de orar y comunicarnos con el Eterno, encomendar nuestros caminos, encomendar nuestra salida y nuestra entrada todos los días. Entonces, hermanos, si nosotros encomendamos nuestros caminos, entonces nosotros salimos en shalom, sabiendo que el Padre nos va a traer a nuestra casa nuevamente en shalom. Entonces, aquí, hermanos, tenemos que tener esta virtud de amor. Recuerden que se adquiere por medio de la obediencia y la obediencia trae bendición. Recuerden que los mandamientos, estatutos y decretos, dice, porque estas instrucciones son vida, y eso lo hemos estudiado, que los mandamientos, ¿qué es lo que trae a nosotros? Es vida, y la vida la da por el Padre mostrando su amor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Amar al prójimo, pero primeramente amar al Padre y segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero nunca, hermanos, nosotros salgamos de nuestra casa sin encomendarnos al Padre. ¿Por qué? Porque la carne está ahí presente. Recuerden que la carne, estudiando lo más profundo, es el propio Hasatán. Yahshua Hamashiach lo reprenda, porque recuerden que las manifestaciones de la carne van a lo contrario de lo que es el Espíritu Santo. Así que mis hermanos, este es mi comentario. Ahora voy a abrir los micrófonos para que cada uno de mis hermanos dé su comentario. Adelante, hermano Jorge. Sí, Pastor, shalom a todos los hermanos que estamos ya reunidos aquí y a los amigos y hermanos que se toman el tiempo para ver estos videos. Sí, Pastor, este capítulo 20 trae, nos llama a una reflexión, ¿no? Sinceramente. Como bien ya todo el comentario los comentarios que usted hizo son apropiados a este capítulo 20, pero hay algo que vemos allí los primeros dos versículos, que este hombre de, de la tribu de Benjamín juntó al pueblo y, y solamente la tribu de Judá y los de Benjamín quedaron solo la tribu de Judá quedó al lado del rey. Ahora, ese ha sido el mayor problema, pienso yo que ha sido el mayor problema de las demás tribus que se han dejado endulzar el oído por personas que con sutileza o tienen esa facilidad para convencer a los demás. Porque si bien vemos que este hombre
los reunió y les dice, nosotros no tenemos ni heredad, no tenemos nada, ¿para qué vamos a seguir a David o para qué vamos a estar con él? Entonces, nosotros nos alejamos del Padre por mucho tiempo, pero fue porque nos endulzaron desde pequeños los oídos, ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque seguíamos lo que, lo que nos habían enseñado sin escudriñar las escrituras. Al paso del tiempo y dentro del propósito del Padre, nos saca de las tinieblas y nos trae al conocimiento de su palabra. Y ahí donde las tribus están regresando. ¿Por qué? Porque ahora ya hay un despertar dentro de esas tribus y ese deseo por acercarse al Padre nuevamente, en reconocer que nos engañaron, ¿no? Nos mintieron, pero no toda la culpa la tiene el que miente o el que engaña, ¿no? Sino la culpa también es de nosotros. ¿Por qué? Porque teniendo la palabra en las manos, no la escudriñamos, ¿sí? No sabemos algunos versículos de las escrituras, sí no las sabemos, pero no pasamos de ahí. Cuando nosotros, así como se hacen los estudios, vamos estudiando, y eso que no entramos a la profundidad totalmente de la palabra, porque cada versículo tiene profundidad. Entonces, ya cuando nosotros estudiamos así, nuestros ojos y oídos se abren. Ahora, más adelante vemos que eh, Amasa, el rey David, cuando regresa a Jerusalén en el capítulo 19, versículo 13, dice, así mismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Elohim y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí, para siempre en lugar de Joab. Recordemos, como usted bien había comentado, que en el capítulo 19, Joab le dijo su par de verdades a David, que no era la forma ni era el indicado, pero se las dijo y David no le gustó. Por eso es de que en el mismo 19 le dice que él iba a ser el que iba a, a dirigir los ejércitos, ¿no? En vez de Joab. Ahora, eh, vemos que este Joab, pues, eh, eh, en el 6 le dice, y dijo David a Abisaí, Siba, hijo de Bicri, no nos hará más daño que Absalón. Toma pues los siervos de tu Adón y ve tras él. El mismo, el mismo rey David le da la orden, ¿no? Que vaya tras estos hombres. Ahora, el cambio de, de que hace el rey David de Joab a Amasa, sabemos que Joab ya tenía experiencia, era un estratega. En cambio, Amasa había sido colocado por Absalón. Tal vez tenía eh, entrenamiento o algo, pero no era mejor que Joab. Joab ya era un hombre ya experimentado en batalla.
porque no es la primera vez que Joab sale a pelear. Entonces, vemos que la forma que lo trata, ¿no? Y como bien comentó usted, ellos eran primos. Y entonces, ahí vemos que Joab le llega con él, ¿no? Y le dice que si le va bien. Y la palabra, como estábamos hablando antes de esta grabación, la palabra hermano, cuando nosotros lleguemos a comprender realmente esa palabra de hermano, vamos a ser muy diferentes. ¿Por qué? Porque no sale nada más esa palabra, oh, tú eres mi hermano, solamente por salir. Cuando hay una transformación dentro de la vida de uno, uno aprende a amar verdaderamente a su prójimo y lo ama como un hermano. Pero si yo solo digo que ustedes son mis hermanos y en una circunstancia ahí que se averigüe él, ¿qué clase de hermano puedo ser yo? Solamente soy un hipócrita, ¿sí? Entonces, debemos, verdaderamente debemos aprender la profundidad de esa palabra, hermano. Porque este Joab, aparte de que lo hirió, dice que Amasa se estaba revolcando en su propia sangre. Si, mire, hermanos, si a veces hasta ver un animalito que se está revolcando en su propia sangre, a uno le entra compasión, ¿no? A uno le entra una desesperación que uno quisiera ayudarle ¿sí? Pero aquí vemos que dice que se estaba revolcando en su propia sangre y lo arrastró hacia un lado y todavía le tiró una manta porque dijo, pues ya se murió este. Entonces, ese no es, ahí nos da una enseñanza que realmente no va de acuerdo con lo que le dijo, ¿no? Ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque me imagino que ya, eh, como David le había dado la orden a Masa que siguiera a esos hombres y no lo tomaron en cuenta a Joab, entonces allí fue el enojo, ¿no? Ahora, vemos que cómo es la actuación de una persona que tiene enojo en su corazón. Y que aparte del enojo, él siente que es irrestituible o irreplaz, o sea, que no se puede reemplazar. ¿Sí? Hermanos, eso va creando dentro del corazón del ser humano. Cuando entra el enojo, va creando no solamente enojo, sino va creando muchas cosas. Orgullo, arrogancia, prepotencia. ¿Por qué? Porque cuando una persona es removida de su posición, de un alto grado o alto mando, y ponen a una persona que no tiene mucha experiencia, lo primero que hace el ser humano es criticarlo. Decirle, este no sabe ni cómo se llama, ¿sí? En vez de enseñarle o apoyar al hermano, lo que hace el ser humano es criticarlo, tratar o buscar la forma de cómo destruirlo. Joab lo, lo apuñaló, ¿no? Con la daga. Pero, como dijo el pastor, no necesitamos una daga, no necesitamos un cuchillo. Nuestras propias palabras, nuestras propias acciones pueden matar a una persona, aunque no tenga la experiencia
hermanos, si la orden vino del rey, no vino de porque él quiso, y si el rey perdonó los pecados o las acciones que había hecho anteriormente Amasa, ¿quiénes somos nosotros? ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros para condenarlo? O sea, y de ahí vemos, hermanos, que pues esta es una gran enseñanza lo que nos da aquí, que debemos aprender la profundidad de la palabra, hermano. Entonces, más adelante vemos que esta mujer también, que menciona aquí en el versículo 16, una mujer que tenía sabiduría, pues. Entonces, eh, vemos todo esto eh, que pasó aquí, y en el 19 dice, en esta versión dice, yo soy una de las pacifistas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruye la heredad de Yahweh? Entonces, eh, vemos aquí que esta mujer, cómo se dirige, ¿no? Hacia este hombre. Y le dice Joab respondió, diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano en contra del rey David. Entonces, ahí vemos, ahí vemos que la mujer intentó, intentó con las palabras hacerlo entender que lo que estaba haciendo estaba destruyendo lo que el rey había mandado a hacer. Y esto, pues hermanos, esto es lo que a mí me ha dejado realmente una reflexión. ¿Por qué? Porque ahí vemos también avaricia, prepotencia, el, el no conformarse con el poder que tenía, sino que no quería que nadie ocupara ese cargo. Hermano, nosotros estamos de pasada aquí. Y si el Padre nos ha utilizado en algo, detrás de nosotros tiene que venir alguien más y continuar con el mismo o mucho mejor que nosotros, ¿sí? Pero nosotros no somos irreemplazables. Eso es todo. Entonces, Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Así vamos a continuar con el comentario del hermano Ariel. Sí, shalom con mis hermanos, shalom, pastor y personas que nos van a ver este video. Es interesante todo este capítulo, ¿no? Lo que ya se ha explicado y vemos acá, hermano, que desde el primer eh, versículo vemos que dice que había un transgresor y podemos ver de que era un oportunista. ¿Por qué oportunista? Porque el rey, como usted dijo, acababa de llegar a Jerusalén, ¿no? Y él lo que buscaba era desestabilizar el reino. Pero mire lo interesante que él dice acá. Él ahí en el mismo versículo 1 dice, nosotros no tenemos parte en David, en el rey, o sea, en el rey. Cuando dice eso, ya vemos de que este hombre va en contra
del ungido del Padre, ¿no? Ahora debemos de tener cuidado a nosotros cuando nos quieren endulzar el oído. Sabemos que las intenciones del enemigo están ahí, están reprimidas en el corazón hasta que florecen, hasta que hayan la oportunidad, como este hombre oportunista, vio la oportunidad y dijo esto, ¿no? Entonces, hermanos, lo que también me dejó a mí era ver lo que se comentó de Joab, ¿no? Pero para entenderle un poquito también a Joab, aquí se explica cómo es que él era hábil y todo, pero vamos al 18, hermanos, al capítulo 18, su versículo del 10 al 13. Mire, recordando un poco lo de Absalón, dice, alguien vio y se lo dijo a Joab, yo vi a Absalón colgando de un roble, dice. Joab le preguntó al hombre que se lo dijo, mira, tú lo viste así, ¿por qué no lo mataste y lo echaste a tierra allí mismo? Ya vamos conociendo, ¿no? Dice, te hubiera tenido que dar 10 piezas de plata y además un cinturón. Dice, el hombre respondió a Joab, aun si me dieras 1000 shekels de plata, yo no hubiera alzado mi mano contra el hijo del rey. Después de todo, mientras nosotros estábamos escuchando al rey, te ordenó a ti, a Abishai y a Itai, cuiden al joven Absalón para mí, como para no dañar su vida, y nada del asunto será ocultado al rey. Y mire qué le dice de último, y tú te hubieras puesto en mi contra, le dicen en su propia cara. O sea, le está diciendo, tú me ibas a traicionar si yo lo hubiera hecho, si tú me hubieras dado la orden. Entonces, hermanos, vemos acá que aquí a Joab ya le salió eso, ¿no? Y vemos cómo es triste ver, como usted dijo, que eran hermanos y detrás llevaba el puñal. Después de saludarlo, darle el beso, y como dijo mi hermano Jorge, uno puede ver a un animalito y uno no puede ni verlo. Pero ahora imagínense la frialdad de este hombre. Es cierto, él tal vez en tantas guerras que había estado, tan- tanta gente que había matado, pues tal vez eso no perturba. Pero como este aprendizaje es para nosotros, podemos ver, hermanos, que la traición nos puede llegar de quien más cerca tenemos, ¿no? Del mismo hermano. Pero acá el Padre mismo nos dice cómo es que debemos de cuidarnos nosotros de ese tipo de personas. Nosotros podemos ver y sentir quiénes son este tipo de personas. El Padre le da a uno esa sensación de poder sentir y de poder ver y de decir, hay algo malo aquí, ¿no? Gracias al Padre nos hace sentir eso. Pero eh, es triste ver cómo entre hermanos se siguen lapidando, se siguen matando y siguen ocurriendo este tipo de cosas, ¿no? Y antes del estudio, como comentábamos, eso pasó antes, pero también está pasando ahora, más que nunca. Tal vez ya no es como antes de clavar un puñal, pero con una palabra que dejemos ir de la lengua, ya sabemos que ya pudimos haber matado al hermano. Y también lo interesante, ¿no? Esta, esta mujer que vemos acá me recuerda mucho a un poco, ¿no? No mucho, pero a Débora, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que habían personas, pero esta era una pacifista, ¿no? Entonces vemos acá que ella habló con Joab y sin tanto, hermanos, vemos que este tipo de personas
vamos a encontrar que no les gustan los problemas, que quieren vivir en shalom, ¿no? Y ese tipo de personas son a las que nosotros estamos buscando, ¿no? Que no den espacio a ese tipo de personas que lleven ese mensaje y lo escuchen y ellas mismas se envenenen, no. Ella sabía que había alguien ahí que estaba en contra del rey y ella misma lo entregó. No prestó atención, ahí se quedó escuchando a ver qué dice este y tal vez me conviene. No, habló en contra del rey y por eso le pasó esto. Entonces, si nosotros, hermanos, vamos en contra del ungido, en contra del rey, esperemos menos de lo que le pasó a eh, Eva, ¿no? Entonces, es una lección para nosotros. No tenemos que rebelarnos, no tenemos que prestar oído a las palabras de alguien que nos endulce el oído, ¿verdad? Tenemos que ser perdonadores, no ir en contra del rey. Y todo esto, hermanos, nos queda a nosotros. Y ya en la parte final, ¿no? Otra vez eh, David vuelve a dar otra vez el orden de cómo queda el reino, ¿no? Para, para que haya otra vez un orden, como siempre, ¿verdad, hermano? Solamente ese es mi comentario, hermano. Sí, gracias, hermano Ariel. Como bien se dice, nosotros más adelante en Primera de Reyes 2, ahí vemos cómo él muere, ¿no? Joab. Y el rey Salomón da la orden. ¿Por qué? Porque él derramaba mucha sangre inocente. Porque en el 2:31 dice, el rey le respondió, haz lo que, bueno, la narrativa viene del 28, pero yo voy a leer solo lo que, donde enfoca. El rey respondió, haz lo que él dijo, mátale y sepúltalo. De esta manera tú removerás de mí y de la familia de mi padre la sangre que Joab derramó sin causa. Entonces aquí podemos ver que la paga del pecado muchas veces es la muerte. Así que mis hermanos, estamos en un tiempo de que tenemos que recapacitar y de enderezar si nuestros caminos les faltan ser rectos, pues tratemos con ayuda del Padre, ¿no? Que sean rectos, porque eso lo ve el Padre con agrado. Hermano Enrique, su comentario, por favor, hermanito. Gracias, pastor. Bueno, muy buenos comentarios de mis hermanos. Ya se aclara más como lo que se quiere dar a entender de este capítulo. Yo quería enfocarme en el versículo 5 que dice, Amasá fue a convocar a los hombres de Yahudá, pero tardó más tiempo que el tiempo que le fue dado. Entonces, hermanos, aquí vemos que Amasá fue el general, ¿no? Del ejército rebelde de Absalón. Y sin embargo, David lo perdona y lo pone como jefe del ejército en lugar de Joab. Quizás como un gesto de reconciliación, ¿no? Para unir el pueblo después de la guerra civil, ¿no? Pero vemos que cuando Amasá recibe su primer encargo, o sea, un encargo importante, reunir a los hombres de Judá en 3 días, se retrasa, ¿no? Y esta demora más que una simple tardanza genera dudas sobre su lealtad o su capacidad, ¿no? Ahora, hermanos, vemos que el perdón del Padre no borra la responsabilidad, ¿no? O sea, David perdonó a Amasá, sí, pero este tenía que demostrar con hechos su fidelidad y su compromiso con el reino. Vemos que su tardanza lo pone bajo sospecha, o sea, del mismo modo, aunque el Padre perdona nuestros errores del pasado, espera frutos, ¿no? O sea, su fruto de obediencia y responsabilidad. Ahora, hermanos, también recordemos que hemos estudiado anteriormente y hemos visto varias veces que el servicio a Yahweh exige prontitud. Lo hemos visto varias veces. Muchos siervos del Padre en la Biblia actuaron con rapidez. Algunos ejemplos que podemos ver es el de Abraham, que madrugó para ofrecer a Isaac,
Eso lo vimos en Génesis. Moshe se levantó de inmediato para guiar al pueblo. Yahshua actuaba en obediencia al Padre sin demora. Y así hay muchos ejemplos, hermanos. Ahora también debemos de tener en cuenta que el pecado no debe ser obstáculo, perdón, el pasado no debe ser obstáculo para servir, pero tampoco puede ignorarse. Recordemos que Amasá fue traidor antes, y aunque fue restaurado, debía ganarse la confianza con acción, no con palabras. Su lentitud, hermanos, puede reflejar falta de compromiso, ¿no? Un temor o incluso un doble ánimo. ¿Y qué dice Santiago 1:8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, hermanos, adelantándonos un poquito al versículo 20, en donde Joab respondió, esté lejos de mí que yo dañe o destruya. Y hermanos, acá Joab estaba hablando con una mujer sabia, ¿no? De la ciudad de Abel Bet Macá. Él había perseguido a Sheba, el rebelde, hasta esa ciudad y estaba por destruirla completamente, ¿no? Para capturarlo. La mujer le recuerda que esa ciudad es antigua y fiel a Israel. Entonces Joab responde que su intención no es destruir injustamente, ¿no? Sino solo eliminar al culpable. Asegura que no está allí para destruir ni deshacer la heredad de Israel. Ahora, hermanos, hay que recordar que la obra de Yahweh incluye su pueblo, sus ciudades, sus siervos y su herencia, ¿no? El pueblo de Israel, sus ciudades y sus instituciones eran consideradas parte de la obra y heredad del Eterno. Atentar contra ellos sin justificación era peligroso, incluso si la intención parecía buena, ¿no? Como perseguir a este personaje, Shema, que dice el Salmo 105:15, no toques mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. También vemos, hermanos, que tenemos que tener cuidado con los juicios impulsivos, ¿no? Puede destruir lo que Yahweh edificó. Porque vemos que Joab estaba a punto de destruir una ciudad, ¿no? Llena de inocentes para tratar a un solo hombre. Y la mujer lo detiene con sabiduría. Y esto nos recuerda, ¿no? Que en nuestro celo por la justicia o el castigo podemos dañar lo que el Padre ama, si no actuamos con discernimiento. Y también, hermanos, vemos que el Padre preserva su heredad, ¿no? Nadie puede tocarla sin consecuencia. Y este versículo puede interpretarse, ¿no? Como una advertencia espiritual, ¿no? De que nadie debe meterse con lo que ya fue edificado, sea su pueblo, su propósito, su plan o su llamado sobre alguien también. Eh, ¿qué dice Hechos 5:39? No seáis tal vez hallados luchando contra Yahweh. Ujú. Entonces, hermanos, el que se opone a la obra del Padre, aunque lo haga con armas religiosas o políticas, termina oponiéndose al mismo Padre, ¿no? Y bueno, hermanos, ese es mi comentario. Muy buen estudio, pastor. Hemos aprendido bastante como todos los días que estamos siguiendo esta cuenta del Homer. Gracias. Gracias por su comentario, hermano Enrique. Así vamos a continuar también con el comentario de nuestra hermana Ruth Sandoval. Adelante, hermanita. Sí, hermano. Bueno, creo que todo lo de arriba ya lo han explicado a cada uno y yo lo que quiero hablar es respecto a, dice que Joab, después que mató a Amasa, David le puso sobre todo el ejército de Israel, ¿no? Aquí yo personalmente puedo ver que Joab tuvo un celo en el sentido de la lealtad. Él no vio que Amasa actúe en obediencia con el padre, como algo dijo el hermano Quique, porque le dieron un tiempo y él no cumplió y eso hizo dudar la lealtad de Amasa. Y Joab actuó según él haciendo justicia y dudando de ese celo y de la obediencia a las órdenes del rey, ¿no?
Entonces, también sabemos todos de que el Padre exige que tengamos nosotros celos por la Torah. Y alguien dentro de la quejilá pues está hablando cosas en contra y que no está en la palabra escrita, pues debemos ser celosos, ¿no? Entonces aquí podemos ver el celo que Joab tuvo en contra de este hombre, Amasa. Y también vemos que aunque él obtuvo el puesto mediante asesinato de Amasa, David permitió que Joab tomara control sobre los ejércitos de todo Israel. Y bueno, también vemos que la grandeza del reino de David no se basó únicamente en sus habilidades, sino que sabía cómo reunir y liderar un equipo eficaz que siguió fuerte y valiente, ¿no? A la cabeza como iba este Joab. Bueno, aunque algunos creen que la idea detrás de la frase dice que el ministro principal es que la ira era una especie de capellán de David, probablemente una especie, algo así, pero vemos de que muchos debemos actuar ahora no matando a alguien, pero debemos estar con los ojos abiertos y los oídos bien abiertos cuando vemos algo así dentro de la quejilá, porque a veces pasa desapercibidamente, pero debemos estar siempre atentos. Pero eso está escrito, que sabemos que también la traición está dentro de nuestra propia casa, de nuestra familia, y sabemos que con el tiempo venidero serán nuestros propios hijos quienes nos entregarán nuestras propias familias, lo más cercano que tenemos. Entonces, hablando ahora en la actualidad, es lo que nos va a pasar y sabemos quiénes van a ser los que nos van a traicionar también, ¿no? Y eso es lo que nos está hablando ahora, que tenemos que estar alertas en todo tiempo. Y sobre todo sabemos que si tenemos la dirección del Padre y estamos en obediencia, como dijo el hermano Ariel, el Padre siempre te pone como una corazonada de que por ahí no es, esa persona no es lo que aparenta, ¿no? Entonces siempre tenemos algo ahí que nos está dando avisos y solamente tenemos que estar en obediencia para poder tener la sabiduría y el discernimiento para actuar de acuerdo a su voluntad y a tiempo sobre todo. Eso sería, hermano. Gracias, hermana Ruth, por su comentario. Como podemos ver, hermanos, nosotros también fuimos transgresores de la propia palabra del Eterno. Transgresor es alguien que va en contra de lo que se dice, ¿no? Mayormente aquí era en contra del rey. Nosotros íbamos en contra de la palabra del rey también, dejando por un lado lo que eran sus mandamientos. Recordemos que ahí Joab codició, sabiendo de los mandamientos, porque era un israelita. Entonces, por eso en aquel día dice, mi amo, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos demonios. ¿Qué les va a decir nuestro Adón cuando los tenga cara a cara? Apártense de mí, transgresores de la Torah. Entonces, eso es duro, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces siendo transgresores, recuerden que nosotros también dábamos ese falso sonido o esa falsa alarma. ¿Cuál es esa falsa alarma que se daba en el pasado? Llevando otro evangelio. Porque como dice Gálatas 1, aun si un ángel del cielo viene y les anuncia otro evangelio, sea anatema. Pero realmente hay dos evangelios, no, hay un solo evangelio y especialmente y ese evangelio viene solamente para un pueblo que él apartó y ese pueblo es el pueblo de Israel. En toda la Biblia no se mencionan religiones, sino solamente el pueblo de Israel. Las otras naciones que se mencionan son los heteos, los cananeos, todos los que vienen por ahí, los que siempre fueron rebeldes,
porque ellos habían escuchado los prodigios, los milagros que hizo el Eterno en Egipto, y aún así no se arrepintieron, sino iban tras las necesidades de su propio corazón. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que actuar, no tenemos que actuar por emoción, o sea, por interés también, ni codicia, hermano, porque todo eso va en contra de la Torah, sino actuemos y hagamos. Por eso dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones cuando hagamos y obedezcamos, ¿qué? La palabra del Eterno, para que nos vaya bien en la vida. Pero si no lo hacemos, si no guardamos, si no actuamos, van a venir sobre nosotros todo lo contrario, todas las maldiciones. Entonces, ¿qué es lo que el Padre pide de nosotros? Que primeramente lo amemos a Él y después que amemos al prójimo como nosotros mismos. Por eso la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos es el amor, porque el Padre nos ha enviado a que lo amemos a Él y que amemos al prójimo. Así que pidámosle al Padre que nos ayude para que seamos personas diferentes. Recordemos, hermanos, mostrar amor y dar amor no es lo mismo, pero dar amor, hermanos, somos humanos y delante del Padre nosotros no podemos ocultar nada. Es difícil, pero tampoco es imposible. Esa virtud, ¿cómo la podemos conseguir? Humillándonos delante del Padre para que Él nos cambie y nos transforme, porque solamente el poder de nuestro Abacadosh puede hacer eso y mucho más, porque dice que grandes cosas Él nos va a mostrar que nunca se nos ha hecho manifestado en estos tiempos. Y esa es la certeza que nosotros tenemos, que en aquel día le vamos a ver, pero mientras tanto, busquemos la santidad para que nosotros le podamos ver. Así que, mis hermanos, si hay otro comentario, hasta aquí vamos a llegar, vamos a hacer la oración. Muy buenos comentarios, hermanitos. Que nuestro Padre Eterno les bendiga y sobre todo que siga derramando sobre cada uno de nosotros y todos nuestros hermanos a nivel del mundo sabiduría, entendimiento y conocimiento espiritual, y sobre todo que aumente nuestra emuná, hermanos, porque no solo para nosotros, sino para todos nuestros hermanos, porque no somos unos, somos millares y millares del pueblo de Israel. Así que vamos a hacer la oración, hermanitos, dándole gracias a nuestro Abacadosh por este tiempo que estuvimos juntos. Recuerden que habitar juntos en armonía es una orden que tenemos también, porque de eso se complace el Padre. Oremos, hermanos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, grande, poderoso, exaltado, reverenciado. Padre, es solamente usted. Usted es nuestra máxima autoridad, Padre. Nos humillamos delante de su presencia, Padre, pidiendo, Padre eterno, que tenga piedad de nosotros, porque somos humanos mortales, Padre, que cometemos errores, que cometemos faltas, cometemos pecados. Tenga usted piedad de cada uno de nosotros, mi Rey. Porque si nosotros decimos que no tenemos pecado, dice su palabra que le estamos haciendo a usted mentiroso. Pero en este momento, Padre, que estamos delante de su presencia, pedimos piedad por nosotros. Nosotros agradecemos por lo que usted ha hecho, está haciendo y sigue haciendo en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestras esposas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, hijas, nuestros nietos. Así como a nosotros nos ha cambiado y nos ha transformado, Padre, sea así para nuestra descendencia, Padre. Bendiga nuestras descendencias, Padre, hasta las 1000 generaciones. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Padre, porque Él fue el que nos amó primero entregando su vida preciosa, el Cordero de Elohim que quita los pecados de la humanidad. Y yo lo creo y lo confieso, Padre eterno, que es usted quien murió y resucitó al tercer día y que está a la diestra de nuestro Padre eterno implorando por cada uno de nosotros. Oh, mi Rey amado, bendiga así mis hermanos que no se hicieron presentes,
Usted sabe cuál es el motivo, la razón o circunstancia por la cual ellos no pudieron estar presentes. Bendígalos grandemente, Padre. Así como el pueblo de Israel miraba a Kadosh disperso en las 4 puntas cardinales de la tierra, que también son nuestros hermanos. Por la plenitud de los gentiles, mi Rey amado, que también están llegando a casa, reconociendo, mi Rey amado, que solamente hay un Elohim, quien es el Rey, quien es la máxima autoridad. Oh Padre eterno, también pedimos piedad por la viuda, el huérfano, el necesitado y el extranjero. Padre eterno, usted que conoce todas las necesidades, tenga usted piedad y saque la necedad, la terquedad de los corazones, mi Rey amado. Cambie esos corazones de piedra, Abacadosh. No es una orden, Padre, sino le estoy rogando, mi Padre, tome en cuenta mis palabras de su siervo, para que las personas lo puedan reconocer a usted, Padre. Nosotros sabemos que no es en nuestro tiempo, sino en su voluntad, mi Abacadosh. Padre eterno, y que su venida no sea muy tarde, mi Rey, porque hay un pueblo que lo espera. Hay un pueblo, mi Rey amado, que está lavando sus vestiduras en este tiempo, porque estamos estudiando su palabra, mi Rey amado, y su palabra es la que nos limpia y nos purifica de toda inmundicia. Sus mandamientos son los que nos dan vida, Padre eterno. Y solamente dependemos de usted, Padre. Usted bien nos sabe que no hay nadie más en nuestra vida, sino solamente es usted quien reina en nosotros. Nosotros obedecemos su voz, nosotros obedecemos su palabra. Padre eterno, ahora mi Abacadosh, que vamos a descansar. En Shalom vamos a dormir, en Shalom vamos a levantarnos el día de mañana. Y si estamos de pies para seguir adorando, exaltando y reverenciando y reconociendo lo que solamente de usted, Padre, viene nuestra ayuda y nuestro socorro. Se lo pido y se lo suplico, mi Abacadosh, que tenga piedad de nosotros por los méritos de nuestro Adón Yahshua Hamashiach. Amén, amén y amén. Amén. Amén, amén. Amén. Vamos a hacer la oración del Sefirat Haomer, hermanitos. Amén. Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam, Eloheinu melech haolam. asher kedishanu, Asher kedishanu. bemizbotav, Bemizbotav. betzivanu, Betzivanu. al Sefirat Haomer. Al Sefirat. Bendito eres tú, Yahweh, Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos Quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado y nos ha ordenado lo concerniente a la cuenta del Homer. lo concerniente a la cuenta del Homer. Hoy es el día 37. Hoy es el día 37 Quedan y quedan 13 días 13 para días llegar para llegar a a Shavuot. Aleluya. Bendito es nuestro Padre eterno, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias, hermanitos, por este tiempo que compartimos.